tenemos la primera entrevista del día. Hoy nos encontramos con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como siempre, es un gusto darle la bienvenida, señor Tuesta. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Recientemente se ha tenido la noticia del archivamiento de las denuncias sobre el fraude electoral en las elecciones generales 2021. Esto es algo que ya se venía diciendo desde el proceso electoral por parte de los organismos del sistema electoral. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, esto es, digamos, un episodio más contundente, por cierto, de levantar justamente los gestionamientos que sobre el proceso electoral 2021 realizaron un conjunto de candidatos y partidos. A lo largo del proceso, bastante complicado en términos de estos cuestionamientos, no se entregó, no se presentó ninguna prueba contundente que ameritaba lo que se buscaba en realidad, la anulación del proceso electoral, si no por circunscripciones, también quizá en el norte, la anulación del proceso en su conjunto. Y para eso, lamentablemente, se utilizó todo tipo de recursos que han sido desbaratados. Hay que precisar, Paloma, que contra lo que se ha argumentado y lastimosamente ha tenido una cobertura pues muy grande a través de los grandes medios de comunicación a su vez, eh, ningún organismo nacional, internacional, especializado y comisiones de observación, así como gobierno alguno, cuestionó el proceso electoral. Muy por el contrario, todos señalaron enfáticamente que el proceso electoral se había realizado con los estándares que tenemos en nuestro país desde el año 2001. El último fraude que ha habido en el Perú fue en el año 2000. Y curiosamente, y quizás irónicamente, quienes ahora señalaban que, o señalan que ha habido fraude, son los mismos que estuvieron comprometidos aquel fraude, hablo de hace 2 décadas atrás. Señor Tuesta, ¿cómo queda esta situación de que se ha agraviado e incluso se ha llegado a acosar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Ha habido personas que muy ligeramente en medios de comunicación y en diversas plataformas han asegurado que existe un fraude. ¿Cabe ahora alguna acción en contra de ellos y a quién le correspondería? Ya corresponden a las personas afectadas, pero en realidad en términos políticos, esto es muy grave. En realidad es muy grave porque se ha construido una narrativa del fraude, digamos, amparados, apoyados, repito, en los poderes fácticos, eh, que además no tuvieron, quienes apelaban a esto, ningún tipo de miramientos para que, además de señalar de que había fraude con medias verdades, mentiras y falsas informaciones, atacar a los organismos electorales. Y esto es muy sensible porque, claro, en manos de ellos está la realización de las elecciones como en la impartición de justicia electoral. Y además fueron más allá, atacando personalmente, como tú lo has señalado, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMPE. No tuvieron miramientos, es decir, ha sido, y no levemente, han sido agresivos, han sido ofensivos, han utilizado todo tipo de recursos, incluso llevando estas portátiles a sus domicilios, hostigando a sus familias, insultándolos, como nunca ha existido en el Perú. Lamentablemente, esta es ha sido un evento que ha manchado ciertamente las elecciones, ¿sí? Pero no por quienes la realizaron, sino por aquellos quienes la cuestionaban, y la cuestionaban porque no querían aceptar el resultado, bajo ningún punto de vista. En realidad trataron de asociar dos hechos. El resultado de la voluntad popular, que triunfó por corto margen, ciertamente, pero Castillo
el actual presidente y el partido que lo llevó, que es Perú Libre, Ujú. eh, pero además, digo, asociando con un proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la narrativa es, pues, estamos delante de un gobierno, que es un gobierno comunista, ¿no? Eso lo decían en segunda vuelta, y un gobierno de esta naturaleza solo puede nacer de unas elecciones ilegítimas, ¿no? Entonces, para quienes, entre los que me encontraba, señalábamos que estas eran unas elecciones que estaban dentro de los estándares, eran elecciones realizadas como, no, como se han realizado todas en las dos últimas décadas, limpias, transparentes, garantistas, con un marco normativo que se respetó escrupulosamente, pero asociaban, repito, estas elecciones con lo que tenemos ahora. Entonces, cuando tú señalas, afirmas, adviertes, colocas evidencia y dices, acá no ha pasado nada, dicen, pero miren, acá está el gobierno, ¿no?, comunista de Pedro Castillo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Un proceso electoral tal como fueron llevados por los organismos electorales, repito, no han sido cuestionados por quienes han observado, conocen los procesos electorales y aquí no hubo ningún problema, no había ningún informe, uno, no había ningún gobierno, uno, que no haya reconocido al gobierno como producto de elecciones legítimas. Esta es la pregunta que no quieren responder quienes acusan y han llevado hasta niveles realmente lamentables. Ahora, esto no es propio del Perú, lamentablemente. Ya hemos visto cómo hace inicios de enero se cumplió un año del asalto al Capitolio. Ujú. Donald Trump decía exactamente lo mismo. Elecciones fraudulentas, ha habido fraude, estuvo apoyado también por mantener mucho dinero, llevando al asalto al Capitolio de manera violenta. Y ese es el otro punto. No se trata solamente de encauzar, digamos, el cuestionamiento de las elecciones utilizando todos los recursos legales, sino los recursos ilegales, los recursos de la violencia, el discurso de odio, el discurso que llevó al asalto al Capitolio, como acá, el casi asalto a los domicilios de los titulares de los organismos Ujú. electorales, sin ninguna, repito, sin ningún miramiento, y lo que tenemos que decir ahora, así habiendo hecho un daño enorme, no Ujú. solo a los organismos electorales, sino al sistema democrático peruano. Claro. Incluso en el Congreso de la República se ha llegado a crear una comisión investigadora del proceso electoral. Ahora, ¿cómo queda esta comisión? Una comisión que ya sabemos por las noticias fue creada, digamos, con problemas. Uno de los miembros había retirado su firma, no completaban, pero en fin, se creó esta comisión. ¿Quiénes impulsan esta creación? Los que son parte de esto, es decir, los que han sido, se han pronunciado, han realizado eventos, mítines, marchas, han proferido agresiones contra los organismos electorales, han tratado de deslegitimar. Bueno, ellos son los que van a investigar. ¿A qué conclusión van a llegar? ¿Que no hubo fraude? No creo. Esta es una comisión política, evidentemente. Claro está, el Congreso es una representación política, pero tienen como asesores a quienes, que, por ejemplo, hicieron un informe del Lavallato, donde ya sabemos en qué terminó, en nada, habiéndose gastado muchísimo dinero, Ujú. ¿no? Acá esa comisión no va a tener un informe que no sea lo que ellos ya piensan. Ya sabemos cuál es su conclusión, pero del punto de vista político les va a servir para seguir, por cierto, argumentando en razón de su oposición al gobierno de Pedro Castillo. Pero este es otro tema. Nosotros podemos estar en contra o ser críticos, personalmente lo he escrito y sigo manifestando, que es un gobierno errático, en algunos aspectos nefasto, con dudas sobre su desempeño en términos incluso de corrupción, pero esta es una cosa distinta al proceso electoral. Un proceso electoral puede ser muy bien realizado, impecable, pero el producto de esto puede ser representantes que no lo son.
Y no solamente es en el Ejecutivo, vemos la representación parlamentaria. Uno puede decir que en el Parlamento tenemos un Parlamento de calidad. Bueno, han nacido en las mismas elecciones. Han nacido en las mismas elecciones. Claro que sí. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que el daño ocasionado será muy difícil de reparar y efectivamente, incluso se podría decir que esto es un tema que ha dañado bastante a la democracia, como usted lo indicaba, pero ¿cuáles son las lecciones que nosotros como peruanos y nuestros políticos tienen que sacar de todo esto para que más adelante no se vuelva a repetir y no se permita que pase esto? Bueno, desechar todo este tipo de acciones es muy difícil, ¿no? Porque al contrario, si Donald Trump en Estados Unidos marcó un hito a nivel de la democracia contemporánea, digamos, una de las cunas de la democracia en el mundo y en la historia, logró incentivar repito, al ataque al Capitolio. Y acá en América Latina lo han hecho algunos candidatos desde antes que se dé el resultado electoral. Y en Brasil, Joao Bolsonaro habla de fraude y seguramente seguirá hablando, y más si es que pierde ahora en este año. Lo que digo es que hay una corriente también internacional, una corriente, no digo que necesariamente se reúnen para pensar un cerebro, pero hay una corriente internacional que no gusta que el proceso electoral produzca un resultado que es fehaciente a la voluntad popular, sino que si es que ellos no ganan, entonces las elecciones son amañadas y hacen todo tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos al frente elecciones regionales y municipales el próximo 2 de octubre. Yo no sería sorprendente que las lecciones que van a tomar es utilizar exactamente los mismos recursos. Si no gano, hay fraude. Y eso se tiene que, obviamente, desechar. Los actores políticos tienen que ser más responsables. Sin embargo, hasta ahora no lo son. Por ejemplo, dada la contundente evidencia de que no hubo fraude, no existe ningún partido, ningún candidato, ningún político que estuvo en esa trinchera alentando la idea del fraude, le haya dicho, bueno, fue un error, nos equivocamos. No, no formamos parte, lamentablemente, de una cultura democrática en donde lo correcto hubiera sido, dado el resultado electoral, los perdedores reconocen el resultado y saludan al ganador. Esto es el símbolo, digamos, uno de los aspectos centrales, medulares de la democracia. Este es un juego reglado de acceso al poder. Las reglas estaban dadas, pero además los procedimientos respetados escrupulosamente en cada una de las etapas, Paloma, y eso no lo dicen. Convocado el proceso electoral, como ahora, por ejemplo, de elecciones regionales y municipales, les asiste a candidatos y partidos estar presentes en cada una de las etapas y tienen posibilidades de impugnar, de solicitar incluso la nulidad del acto, pero esto está en cada una de las etapas. A nadie se le limitó de ninguna manera este derecho. Pero claro, como resultado final no me gusta, entonces se fraude. Y esto es efectivamente un daño que se le ha hecho a la democracia peruana. Lo que cabe de parte de los organismos electorales es seguir haciendo bien su trabajo y ahí obviamente ajustando donde se debe. Y de parte de los políticos, claro, es difícil mirándolos que ellos puedan estar en la misma dirección. En el Perú, lamentablemente, la lucha por el poder es una lucha que en algunos de ellos, algunos de los partidos o candidatos, no tienen ningún miramiento en pisotear las reglas para ganar. Y ese es un gran problema. Bien, bien, y definitivamente resalta la labor y evidencia la transparencia con la que han actuado los organismos electorales al ya evidenciar este archivamiento de las denuncias sobre este presunto fraude electoral. Señor Tuesta, finalmente los ciudadanos también tenemos que tener un papel activo, ¿no? Tenemos que estar vigilantes y en defensa de la democracia, de la verdadera democracia, eso sí. Ciertamente, algo que importa
es que el ciudadano efectivamente proteja esto que ha costado mucho. Ha costado mucho, que es nuestra democracia representativa con todos los errores que se pueda tener. Pero el fin, y el fin era acabar con este gobierno o impedir que gane quien no sea, digamos, del gusto de quienes han asusado esta idea del fraude, el fin justifica los medios. Y los medios han sido de todo tipo, ilegales, prepotentes, agresivos, de odio, falsa información, medias verdades. Los medios no importaban. Entonces, yo creo que el ciudadano, ahora de cara a las próximas elecciones, debe ser exigente. Para ser exigente, tiene que ser un ciudadano atento. La política en el Perú está desprestigiada, pero el ciudadano, el elector, tiene que estar enterado. Es la única manera de poder tener instrumentos para poder ejercer de mejor manera el derecho al sufragio que vamos a hacer nuevamente, que vamos a realizar el próximo 2 de octubre. Bien, definitivamente. Señor Tuesta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí Esa en de ti, JN Paloma. Noticias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Hacemos una pausa, volvemos.